Muy buenas tardes, bienvenidos, tercer programa de Va con Vos por Esto es LP. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, buenas noches, Carlitos. ¿Cómo te trata este jueves? ¿Cómo me trata este jueves? Bueno, un jueves de apagón. Un jueves intenso, ¿no? Un jueves intenso, pero digo de apagón porque hace un buen rato se apagaron las luces de gran parte de la ciudad de Buenos Aires y de otros lugares del interior del país. 10 minutos en señal de protesta, ¿no? Contra estos tarifazos que se vienen dando sucesivamente. Tarifazos que son imposibles de pagar. Hemos hablado en alguna oportunidad de esto. Yo contaba que pagaba en el mes de marzo unos 20.000 pesos de luz y la tarifa pasó a los 60 y tantos, 68.000 pesos. Pero tengo vecinos, una vecina jubilada, cobra jubilación mínima, pagaba alrededor de 20.000 pesos y se le fue a 170.000, 169.000 pesos de tarifa de luz. Vuelan las tarifas, todo por las nubes, salvo, como decís vos, las jubilaciones, salvo las paritarias, los sueldos. Entonces se hace imposible poder pagar esas tarifas que suben cada vez más y por eso este apagón, ¿no? 10 minutos para, bueno, dar una señal de protesta. Decir basta. Decir basta, hay que entender que la energía eléctrica es un derecho humano. Y cuando digo derecho humano, en una ciudad donde tenés edificios de departamentos que promedian los 10 pisos, quedarte sin electricidad, tanto para subir las escaleras o para buscar agua, porque te quedaste sin bomba de agua, es una verdadera tragedia. No puede ser que la luz sea un servicio de lujo. Tiene que ser algo que es, como decía, un derecho. Totalmente. Un derecho de todas y de todos. Uno piensa, bueno, por ejemplo, yo tengo mi tía abuela que tiene 98 años, vive en un quinto piso. 98 años. Exactamente. Si se queda sin electricidad, no puede salir porque ella subir y bajar 5 pisos por escalera, imposible. Es una locura. Y cada vez también hay más departamentos que son solamente eléctricos. Entonces, calefaccionar en invierno, si no hay electricidad, también se vuelve, ¿no? Bueno, ni hablar cocinar, resolver cuestiones básicas, la comida que uno tiene en la heladera, o sea... los aumentos, la verdad que juegan en contra de toda esta vida cotidiana que tenemos. O sea, no es nada del otro mundo pedir electricidad, agua corriente, ¿no? Además, la pregunta es si la inversión, hubo un poquito de inversión, sí es cierto, o algo invirtieron las empresas, pero hay que decir que desde el momento que se privatizó en 1992, la inversión prácticamente no se había dado en lo que es el servicio domiciliario. Hoy tenemos un problema de inversión que tiene que ver con las líneas de transmisión de electricidad, las líneas de alta tensión. Ahí hay un problema serio. Pero el dinero que están recaudando, extraordinario, que se han multiplicado las ganancias de modo exponencial, ¿van para mejorar el servicio o terminan a lo mejor en alguna cuenta offshore, en alguna guarida fiscal? Porque también se habla mucho ahora con el tema de privatizaciones o si las empresas de servicios tienen que estar en manos del Estado. Entonces muchos dicen no, porque cuando son del Estado no son eficientes. Las empresas de electricidad no están en manos del Estado y sin embargo, como decís vos, la inversión hace rato que no se ve, ¿no? Y tenemos que decir que cuando estaba la empresa SEGVA, la empresa estatal, vos veías que hacían una obra. Todo el mundo se quejaba porque eran 100, 200, 300 metros de veredas rotas donde no cambiaban un pedacito de cable, sino que cambiaban tramos de centenares de metros. ¿Qué es lo que hace la empresa privatizada? No solo que no ha adecuado los cables al creciente consumo de energía eléctrica que vino de la mano de la explosión de la construcción, claro. Porque claro, antes tenías ese cableado para una casa donde vivía una familia con no sé, un lavarropa. Claro, había plancha, menos electrodomésticos también. Menos electrodomésticos. Hoy donde había una casa, tenés que viven 60 familias con 3 aires acondicionados en cada lugar y con un cable que estaba preparado para un consumo mínimo. Para otra Eso época. lo cambiaba SEGVA. Y ¿sabés qué? La gente se quejaba porque al mediodía los trabajadores sobre la carretilla que usaban para sacar los escombros se preparaban un asadito. Era una época que los trabajadores al mediodía podían comer un asado. Por lo menos, ¿no? Pero hacían su trabajo. Hoy lo que hace la empresa, ¿qué es? Te cambian un pedacito de cable cuando se quema. Cada
pedazo de cable, cada empalme que hacen genera entre los extremos más calor y se daña mucho más rápido el cable cuando se emparcha. No hay que emparchar, hay que poner los cables que corresponden. Ahí está el tema, ¿no? Invertir el dinero para que los servicios puedan funcionar como corresponden y sobre todo con estos tarifazos, estos aumentos, uno dice, bueno, si por lo menos el servicio va a funcionar como corresponde, ok, pero después llega el verano y tenemos los cortes de luz, no da abasto ninguna red. Entonces uno se pregunta, bueno, todo este tarifazo y todo este aumento, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Hablábamos hace muy poco con Carlos Minucci, que es titular de la Asociación de Trabajadores del Personal Superior de Empresas de Energía Eléctrica, APSE se llama El organismo. el organismo, y lo que él estaba expresando tenía que ver con esta situación, ¿no? Ujú. Así que tenemos varios temas para Tenemos de tratar. todo para hoy. Sí, tenemos de todo. Y decime, pero ¿dónde nos ven? Nos pueden ver, como siempre, en este canal que se llama Esto es LP, a través de YouTube, a través de Twitch, y también nos pueden allí, se pueden suscribir al canal de YouTube, así nos dan su apoyo y también pueden dejar todos los comentarios que quieran. Y también nos siguen en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en TikTok, @estoeslp, búsquennos, síganos, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Y también estamos en Twitch. Así es, estamos en todos lados, mírennos. ¿Así se pronuncia? ¿Lo Así se pronuncio pronuncia, bien? estás ¿Sí? re canchero, pero la gente pide que tengas tu propio Instagram, Carlitos, ¿eh? Bueno, La me- gente me te van a aclama en las convencer. redes, así que próximamente seguramente lo vean a Carlitos también en Instagram. Mar, tuvimos una semana verdaderamente complicada, una tragedia espantosa que acaba de darse en Villa Gesell, un edificio de 10 pisos o más Sí, de 10 un pisos. hotel. Un hotel que se vino abajo. Terrible. Todavía están buscando gente bajo los escombros, ¿no? Exactamente, hay gente que está desaparecida, no sabemos si aparentemente hay algunas personas que estarían vivas todavía, pero no sabemos cómo sigue esto. Pero también tenemos que decir que en la ciudad de Buenos Aires, en el transcurso de este año 2024, ya hubo 4 personas fallecidas en distintos derrumbes. Tuvimos esta semana en Caballito un derrumbe y hubo otro en Belgrano, en la calle Cabildo y Arias. Y de esto vamos a hablar con una invitada que ya está por llegar, o ya está llegando, Está llegando. o llegó. ¿Llegó la invitada, Federico? ¿Sí? ¿La hacemos pasar? Hagámosla pasar, démosle la bienvenida. Y llegó la invitada, Mar. Así es, estamos aquí en Va con Vos con Fabiana Martínez, que es arquitecta y además es planificadora urbana y es miembro de una colectiva. Colectiva de arquitectas. Buenas noches, Fabiana. Las Gracias. mujeres al poder. Totalmente. Me gusta, me gusta. Bien ahí. Sí, no, nos gusta que nos llamen la colectiva. Obviamente empezó como un colectivo de profesionales mujeres. El tema tenía que ver justamente con la transversalidad de la problemática que tiene, en este caso, nuestra ciudad. Y se formó, o sea, no sé, ¿te acordás vos, Carlitos? Fue en la época de la gran pelea que llegamos a juntar 53.000 firmas. Fue la primera vez en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se logró ingresar, por más que después no la trataron, no la votaron, nada, o la votaron en contra, una ley por iniciativa popular. La iniciativa popular, una de las herramientas de la democracia participativa, que son 3. Se expresa la democracia participativa en los consejos consultivos, las audiencias públicas y la iniciativa popular. Lamentablemente, la participación ciudadana parece ser que al gobierno de la ciudad no le gusta mucho. Esos son temas que, bueno, los van a tener que sufrir porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es una de las constituciones más con visión de futuro. Digamos que no tenemos en el país ninguna constitución que hable de la participación ciudadana y que la ponga en valor como la pone la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, en el artículo 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad se regula qué normas o qué tipo de temas los legisladores deben tratar, o sea, están obligados a tratar
con un procedimiento de doble lectura, que son justamente todo lo que tenga que ver con el Código de Planeamiento Urbano, al cual no sé por qué le cambiaron el nombre y ahora le dicen Código Urbanístico. Pero bueno, ese es otro tema. Fabiana, precisamente de eso vamos a hablar. Estamos hablando, tenemos una audiencia pública, además que también ya se viene en pocos días más, pero hubo derrumbes. Un derrumbe muy importante, muy trágico en Villa Gesell, pero también en tu barrio, en Caballito. La semana pasada se derrumbó una pared, un techo sobre una pileta de natación. En Caballito vivimos con daños, discúlpame la interrupción, Carlos, vivimos con daños, vos conocés el barrio, vivimos con daños que no se publican en ningún lado. Los derrumbes pasan a ser notorios cuando lamentablemente tenés accidentados o muertos, ¿sí? Y muchas veces no son accidentados o fallecidos vecinos, sino que también son los propios obreros. Ahí tiene que ver justamente lo que venimos hablando siempre, el expertise, la pericia del profesional que dirige la obra, que está a cargo de la obra, que se tiene que imponer realmente por sobre el deseo del especulador inmobiliario o el mal llamado desarrollador inmobiliario, que lo único que quiere es tiempos. Vos en 2 años tenés que terminar una casa de 360 metros cuadrados como un edificio de 2.500 metros cuadrados. Y no me importa cómo. Fabiana, el punto pasa porque estamos hablando de precisamente el desarrollo inmobiliario que viene de la mano. Primero la venta de una propiedad, la demolición, puede ser en algún caso la refacción, la remodelación que se haga y la construcción. Y los vecinos linderos de las casas linderas que viven con el corazón en la boca, porque tienen problemas de rajaduras, de ruido, de todo tipo de cuestiones, pero el terror más grande es de que se le venga una pared abajo, que se le caiga un edificio encima. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se puede dar algo similar a lo de Villa Gesell? Sí, lamentablemente sí, porque el error es humano. Un poco lo que te comentaba antes de comenzar con el programa. El ser humano se cree que es pillo, sin contar que lo que pone en peligro son otras vidas, ¿sí? Entonces, te pueden ingresar una obra como seguramente se hizo la de Villa Gesell, y esto no te lo digo porque conozco la de Villa Gesell, conozco los casos de la Ciudad de Buenos Aires, pero que suceden también en la Ciudad de Buenos Aires, donde te dicen que van a hacer una remodelación menor o van a hacer una ampliación, o sea, una obra menor que no requiere de mayores planos o mayor documentación. Y resulta que esta obra de Villa Gesell, el otro día vi publicado cómo el municipio le había clausurado la obra en julio porque se estaban ejecutando tareas que no estaban declaradas. Y lo que se trabajó acá, lo que se hizo en esa obra, fue lamentablemente debilitar parte estructural central, aparte porque se derrumbó el centro del hotel. Sí. Se debilitan las estructuras, y al debilitar vos las estructuras, se viene abajo todo. Claro. La realidad, Mar, es que si vos sos un buen profesional y sabés que querés hacer ese tipo de remodelación, la podés hacer. Pero tenés que tomar todas las previsiones necesarias para poder realizarla. O sea, tenés que hacer los refuerzos previos donde vas a después sacar las otras soportes estructurales originales para poder después avanzar en la obra que quieras. Ahora, si vos o no sos idóneo, o no tenés pericia, lo que yo fui mucho tiempo perito de oficio en distintas instancias, en lo civil, en lo comercial, en lo penal, en la corte, así que dejé de ser perito de oficio porque me cansé de que no nos pagaran los honorarios. Yo creo que la justicia se va a quedar sin auxiliares especializados por este tipo de cosas. Y realmente las cosas, lo que vos ves en cada caso, decís, no puede ser esto. O sea, esta persona estudió, tiene un título, está matriculado. Yo hace alrededor, ya creo que un poquito más de 15 años que formo parte de la Comisión de Ética del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. El Consejo Profesional es el que regula
el ejercicio de nuestra profesión. Yo al día de hoy escucho abogados, que obviamente que son de la parte demandada, son los abogados de las desarrolladoras inmobiliarias, que dicen, no importa si está matriculado, tiene título habilitante. No, doctor, hay una ley que dice que tenemos que tener una matrícula y un consejo o colegio que regule el ejercicio profesional. Título no es habilitante para ejercer la profesión. Entonces te encontrás con esto, Carlitos, que hablábamos que el otro día cuando nos encontramos. Te encontrás con profesionales que... Tengo que a ver, destacar decilo eso, vos, decilo vos. Quiero destacar si no es esto autobombo. porque Fabiana, ustedes van a ver que cuando hay algún problema, edilicio, se cayó un edificio, aparecen un montón de profesionales que opinan, profesionales que, no digo que sean todos, pero muchas veces muchos no han pisado una obra. A Fabiana la vas a encontrar en una casa de materiales, comprando materiales de electricidad, de construcción. Vas a subir a la camioneta y vas a descubrir que tiene un montón de elementos de la obra, porque es de las personas que no es la arquitecta que pasa por los canales de televisión para comentar algo, sino que la vas a encontrar siempre en la obra. Y acá eso genera confianza, genera una confianza en el vecino que quiere saber, Fabiana, ¿tiene una obra en construcción, una remodelación o una demolición al lado? Y vos seguramente nos vas a poder decir en qué hay que prestar atención, cuándo se corre riesgo. A veces son los mismos empleados que trabajan en la obra, que vienen en una denuncia de la UOCRA, que dice cuidado con esto. Pero los vecinos cuando ven que empiezan a ver rajaduras, que empiezan a sentir cosas raras, ¿dónde tienen que denunciar? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primero si ven rajaduras en defensa civil, por favor. Creo que es el 103, si no me equivoco, y enseguida va a ir y van a evaluar. Son realmente muy profesionales y saben lo que hacen y ordenan hacer apuntalamientos en cuanto ven que hay algún riesgo o desalojo, o además intiman a la paralización de una obra. Esos son los casos más graves. Pero antes te quiero hacer un comentario, Carlos, y obviamente Mar, para que tengamos claro qué es lo que nos está pasando en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta ciudad, hace 20 años atrás, tenía un parque edilicio de más del 80% de esas construcciones que tenían alrededor de entre 60 y 80 años. Y te estoy hablando de hace 20 años atrás. A medida que avanzaron los gobiernos con el color partidario que tenemos ahora, ¿sí? Parece que estamos con la familia, se empezaron a hacer estos negociados inmobiliarios, en los cuales, lamentablemente, se permitió algo que nosotros habíamos logrado, te digo habíamos logrado y antes, porque yo desde el 2004 hasta el 2014 fui presidenta de la Asociación Mutual, Sociedad Central de Arquitectos, creo que vos recordarás también eso, y habíamos logrado con el gobierno de ese momento, entre el 2004 y el 2006, ya había habido un primer derrumbe, que había sido en Pedro Goyena, en José Bonifacio y Pedro Goyena. El primero, el anterior de todo, había sido en Miró y José Bonifacio Directorio. Las personas se salvaron de casualidad, los vecinos, porque quedó uno colgado de una escalera de su casa, un PH entero. Entonces, ¿a qué voy? Para ser concreta, teníamos realmente una ciudad que era considerada la ciudad más europea de Latinoamérica, con una arquitectura bellísima, con un patrimonio bellísimo. La mano de obra de ese tipo de construcciones se perdió porque el profesional no se capacitó nunca en ejecutar ese tipo de obra. Yo sí, me lo fui haciendo sobre la marcha, aprendiendo con los albañiles, enseñándoles yo a los albañiles. Te digo que es fascinante. Pero el problema es que se permitió el uso de maquinarias que no son aptas para zonas urbanas. Directamente te lo digo. Ahí ya hay un Esto problema grave, gravísimo, por dos motivos. Tres, bueno, muchos más que eso. Pero tenés vibraciones que se transmiten a los árboles y a los edificios, ¿sí? Los árboles se aflojan las raíces y se empiezan a perder estabilidad, con lo cual
vos ves que después dicen, no, lo tenemos que sacar porque no está mal. Vos arruinaste ese árbol y ese árbol estaba declarado, además porque en el código te obligan a declarar cuando vos ingresás un plano de obra dónde están las especies arbóreas, ¿sí? No les importa. Después las maquinarias de hormigón, las hormigoneras, las famosas tolvas de hormigón, que van preparando el hormigón mientras van circulando por la ciudad de Buenos Aires, además por calles que no son aptas para tránsito pesado. No les importa. Y te cortan la calle, además, para poder descargar eso. Luego, ¿qué hacen de descargar el hormigón? Lavan las tolvas de hormigón y tiran todo el resto de agua con hormigón en los desagües pluviales, cuales son, la mayoría son de hierro, de hace más de 100 años, obviamente, y esto provoca terribles inundaciones. Y el otro tema es que se meten a excavar con maquinarias que, insisto, no son aptas para trabajar en zonas urbanas porque son grandes palas retroexcavadoras. Ahora aprendieron, que no pueden excavar más de 5 metros de largo una medianera porque se les viene abajo. Pero te hacen toda la excavación central con esas máquinas y te van haciendo cada 1,5 metros, cada 2 metros, porque el parque constructivo, como yo te comentaba, que es tan antiguo de la ciudad y tan precioso, la mayoría son medianeras que tienen casi 45 centímetros de espesor. Estas medianeras son de ladrillo portante. Este ladrillo son los ladrillos comunes que nosotros conocemos, que van uno sobre el otro, y tienen muy buena reacción al peso, a la carga vertical, pero no a la carga horizontal. Y si vos encima les descalzás el talón, te caes, ¿sí? Sí. Y además de eso, perdóname, lo último, Carlitos, porque yo sé que además que llegué tarde le saco el tiempo. Lo que tienen que tener mucho cuidado es que cuando ven estas grietas, por favor, pidan una inspección de obra, directamente el 147 al gobierno de la ciudad, estén presentes, pidan estar presentes en la inspección de la obra, porque ¿qué hacen para poder acelerar los tiempos de obra? Calan las paredes, que tienen derecho, porque el Código Civil les dice cuánto le pertenece la medianera, tiene un eje medianero y hasta ese eje medianero, por más que tenga 45, o sea, los 22 centímetros y medio lo van a poder hacer. El tema es que debilitan esa pared porque la cortan y no le hacen un encofrado perdido para sostener la carga del hormigón. ¿Qué fue lo que pasó en el natatorio? Un horror. Se desmoronó por el hormigón, por la carga de hormigón, porque no le habían hecho el encofrado en la medianera. Y no es el único caso, vemos con bastante frecuencia esto. Es que no les conviene. Están hormigonando y directamente ves que sobre la pared. ¿Sabés las veces que yo he visto livings en departamentos? No te hablo de en obras viejas, en departamentos, que de golpe los tipos en la casa se levantaron porque además empiezan muy temprano en las obras, porque de golpe el estar lo tienen lleno de hormigón. Un horror. No, es horrible. Una locura. Terrible. Ahora Es sí, terrible. perdón, si es como vos decís, que ni siquiera se preocupan porque no entren maquinarias que no corresponde, las inspecciones realmente tienen... No está, mira, lo único que logramos en aquella época, que era lo que yo te comentaba, en el 2004-2006, fue que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dictara una resolución en la cual al día de hoy se mantiene, por suerte, donde las empresas o mejor dicho, las personas, porque hasta ese momento eran personas que eran propietarias de máquinas y mandaban a su peón, que era el que manejaba la máquina, a hacer la demolición o a hacer la excavación. Entonces, lo único que logramos en ese momento, en base a un proyecto que hicimos además la mutual con vecinos, es que las empresas de máquinas retroexcavadoras y de demolición estuviesen con un representante técnico de primera categoría que debía estar presente al momento de realizarse las tareas. Lo único que hicieron fue contratar a profesionales que lamentablemente regalan su matrícula, regalan su firma, y de ese modo podían pasar ese registro. Pero no están presentes en el momento de la ejecución de la obra o no están matriculados, entonces no les... Yo he visto cada cosa, chicos. Fabiana, No les puedo explicar. Con Mar estuvimos atentos a la audiencia pública que se viene. Así es, estamos ahí esperando a ver qué va a pasar. Están Audiencia anotados, pública por ¿no? el Código Urbanístico. ¿Se anotaron?
¿Se ¿Cómo? anotaron? Por supuesto. Ah, por favor, porque hoy a las 5 Por de la tarde supuesto. vencía la... Bien ahí, vamos. Más de 1000 inscriptos. Sí, totalmente. Te podemos pedir, te íbamos a decir en 5 minutos, pero te damos 2 minutitos. Me ¿Qué imagino. le dirías al vecino, a la vecina, al ciudadano, a la ciudadana que quiera contar, que se va a presentar en la audiencia pública, sabe que hay cosas que le gustan más, que le gustan menos, pero ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que le sugerís al que dice, ¿qué digo? ¿Qué digo? Carlos, lo primero es no solamente lo que dicen, sino lo que sienten cuando van a hablar en una audiencia pública. No van a hacer catarsis, no hacemos catarsis ahí, ¿eh? Lo que se dice se registra, se graba y está en versión taquigráfica. Y esto lo comento porque justamente hoy el Código de Edificación que se modificó en el 2018 está derogado por una decisión judicial de la jueza Liberatore por un amparo que presentó la Asociación Civil Rumbos, por no respetar el Código de Edificación, la ley 962, que era la de accesibilidad al medio físico. ¿Por qué lo deroga la jueza Liberatore? Porque los legisladores no cumplieron con la acción que lleva este proceso de doble lectura, que es la audiencia pública. Vos tenés una publicación de ley inicial, la audiencia pública y después la final. Entre el medio de la audiencia pública y la final, los legisladores tienen la obligación de responder, no te digo a las 1000 quejas, pero de responder en rasgos generales, unificar por temas, de responder por qué no se acepta la sugerencia. Porque si bien no es vinculante la audiencia pública, vos lo tenés como prueba. Claro. Por eso, cuando se lo presenta, la jueza Liberatore detecta esto y deroga el Código de Edificación diciendo no se cumplió con el debido proceso. Eso primero. Segundo, por favor, lo que tienen que decir vecinos y vecinas, porque no son todos profesionales ni tienen por qué serlos, estamos sufriendo una política, y yo no hablo de partidismo acá, estamos sufriendo una política de exclusión, de expulsión del ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, del habitante de la Ciudad de Buenos Aires. Yo nací, soy hija de porteños, nací en la Ciudad de Buenos Aires, me crié, me eduqué, y yo lo que tenemos que defender es nuestra calidad de vida y sobre todo, Carlos, porque este código, por más que lo modifiquen ahora, no es solamente un código, es solo una recopilación de normas. ¿Sí? Es una recopilación de normas. Por eso, en nuestro barrio, eso lo tuvimos muy presente siempre. Caballito es uno de los pocos barrios con Palermo que somos, además, barrio comuna, que tenemos la misma dimensión de la comuna. Y el tema es que nosotros, al estar informados, la información es poder, supimos defender las leyes que habíamos conseguido y que se incluyeron en el Código de Planeamiento Urbano. Este código no tiene planeamiento, este código solamente, y no lo puedo decir por acá, o si lo digo, mira, porque yo soy, vos sabés que yo soy muy desobediente. Vos sabés que es un curro, el CUR es un curro, realmente, porque lo que hicieron fue, nos quisieron, ¿sabés qué? ¿Viste cuando hablamos de los pueblos originarios que van perdiendo su lengua? Bueno, y que solamente se mantiene de forma oral. Sí. Nos quisieron cambiar la lengua, el lenguaje, con el Código de Planeamiento. El lenguaje, la identidad. No, pero el lenguaje porque cambiaron todas las reglas, Carlos, ¿no? Que nosotros sabíamos que era R1B1, R2A2, que tenía que cumplir con un FOT, con un FOS. El FOT era el factor de ocupación total, el FOS era la del suelo. Tenía que ver qué porcentaje del suelo vos podías tener como pisada del edificio, qué cantidad de metros podías construir. Todo eso se lo comieron de un plumazo. Fabi, tenemos para hablar, pero muy largamente cuando de esto. Quieras, seguramente cuando quieras. Después, cuando termine la audiencia, te vamos a convocar para hablar de este tema y muchas otras cuestiones que la verdad que no son muy visibles. No tienen mucha visibilidad y hacen a la vida cotidiana, como decís vos, de todos los ciudadanos de la ciudad. A la calidad de vida. Aires. Tenemos comunas y barrios donde ha bajado la edad
supervivencia o de sobrevivencia por las condiciones de caos y de estrés en las que se vive. Fabiana Martínez. Así es, muchas gracias por venir. Fabiana Martínez, La despedimos. integrante. Gracias. Sí, es arquitecta, es planeadora urbana y de la colectiva De arquitectos. de arquitectos. Muchas Muchísimas gracias por venir. gracias. Un juicio por delitos ambientales, Mar. Justo hoy que decíamos que es el Día Nacional de las Especies Amenazadas, en este 31 de octubre, qué actual, ¿no? Porque se impuso hace tiempo ya este día, pero se sigue necesitando que se defiendan a los pobres animales que no se pueden defender por sí mismos. Que no se pueden defender. En este caso estamos hablando de los pingüinos de Punta Tombo. Una reserva única de pingüinos en nuestro país. Una reserva importantísima donde llegan los pingüinos de Magallanes después de su migración y que fue arrasada con topadoras para hacer un camino, Dios mío. un delito que nosotros tenemos una legislación muy buena en lo que hace a temas ambientales. Lamentablemente no hay una penalización específica para quien comete un crimen ambiental, un ecocidio, pero bueno, en esta oportunidad sabemos que se está llevando adelante un juicio, Sí. alguien que tiene que responder, se llama Ricardo Larregina, el imputado, y bueno, el juicio sigue adelante, seguramente en pocos días tendremos alguna referencia de la sentencia. Ujú, vamos a escuchar lo que dijo el fiscal federal, Gustavo Gómez, al respecto. Sí, no específicamente de este tema. Gustavo Gómez es un fiscal federal que precisamente habla de los delitos ambientales, la importancia de avanzar con las denuncias penales. Él manifiesta que avanzar con un recurso de amparo puede tener sus problemas, particularmente el denunciante, pero la importancia cuando se comete un delito ambiental de hacer la denuncia penal correspondiente. Pero vamos con las imágenes. Vamos a verlo. Un problema ambiental para ver un abogado. Y resulta que probablemente el abogado le dice, no, sí, vamos a hacer un recurso de amparo para impedir la contaminación. Yo no soy amigo del recurso de amparo. Porque es caro. Y paga. Y tienen que pagar. De entrada nomás te piden para pagar al tribunal el recurso de amparo. Vos no podés entrar a tribunales e iniciar un amparo si no pagás. Esto es fundamental. Pero si vos vas a hacer una denuncia penal por un correo electrónico, como vamos a ver ahora en un ratito, es gratis. Vas a ir al mismo hecho, pero resulta que en vez de que te cobren, es gratis. En el recurso de amparo, vos sos lo que técnicamente se llama el actor. El demandado es la empresa multinacional que debe tener los mejores abogados y vos entraste con uno que te está haciendo la gauchada, al cual no le pudiste pagar lo que realmente corresponde. La relación de fuerzas es asquerosa, no se puede. En ese punto, además, vos como actor tenés que pagar la prueba de lo que vos, del derecho que te han violado. A ver, si a vos te están contaminando, imaginemos algo que yo he visto ya con bastante desgraciada frecuencia, ¿no? Una estación de servicio que tiene sus tambores subterráneos pinchados, tira parte del combustible de la napa freática y los vecinos chupan agua con nafta. Van a ver un abogado, hay que hacer el amparo. Bueno, pero hay que hacer una investigación para determinar si el agua viene con qué y con cómo viene. En esa manera, es el actor el que tiene que salir a pagar esa prueba. La punta central de ese problema, el eje central de esa prueba, es que la tenés que pagar vos como actor. En cambio, si yo hago la denuncia penal, el que paga la prueba, ¿quién es? El Estado, es el fiscal, la justicia. No tiene que pagar el actor. ¿Qué pasa
cuando nosotros vamos a hacer también una denuncia a una fiscalía por un delito ambiental. Esto es bastante común. Van a la mesa de entrada, si lo van a hacer personalmente. Vengo a denunciar el empresario que me tira glifosato con el avión y me mata a las gallinas. Algo muy común en Santiago del Estero, en Tucumán, en provincia de Buenos Aires. ¿Qué le va a decir el empleado de la fiscalía? Va a decirle, bueno, venga, le voy a recibir la denuncia. Lo primero que le va a decir, ajá, ¿y trajo la prueba? Oiga, gaucho, yo vengo a denunciar el hecho. Es el fiscal el que tiene que salir a probar. Es como si ustedes me dijeran, me han robado el televisor. Ah, ¿y trajiste alguna fotografía del ladrón? No, es el fiscal el que debe probar. Cuando ustedes van a denunciar un hecho y desde los fiscales le dicen, ah, no, pero no tenés que traer la prueba. No, discúlpenme. La ley dice que es el fiscal el que tiene que salir a buscar la prueba. Yo le estoy diciendo lo que está pasando. Si es cierto que están pasando los aviones, pues, señor fiscal, pídale un oficio al aeropuerto local que le mande la línea de vuelo del avión fumigador. Y va a tener la prueba. ¿Y por dónde pasó? Pero yo no la puedo obtener. Si yo me voy a la seguridad aeronáutica y digo, vengo a buscar la línea de vuelo del avión fumigador, le sacan cortito. Otro tema interesante es la cuestión de los honorarios, que un poco ya anticipé. Pero yo no conozco casos, y tengo 35 años en esto, en donde una denuncia penal por un delito ambiental que se haya archivado y se haya perdido, las víctimas hayan tenido que pagar algo. Nunca, jamás. En cambio, en el recurso de amparo, ustedes pierden y el abogado del demandado les va a salir a cobrar hasta el último centavo. Yo conozco un caso de acá, de Buenos Aires, de una mujer que inició un juicio por el ruido que le traía el subterráneo a su casa, lo perdió y le tuvo que pagar al perito la pericia, el costo de la pericia por haber perdido el juicio. ¿Saben qué pasó? Tuvo que vender la casa para pagar ese pericia. Y además, en las causas penales, tenemos jurisprudencia a nuestro favor. La Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, esta que está en Comodoro Pi, es uno de los tribunales ambientalistas más importantes de América Latina. Esa Cámara Federal sostuvo, por ejemplo, en un caso nuestro, que contaminar con líquidos cloacales un curso de agua es un delito federal. Y vayan a preguntarle a cualquier empresa o a cualquier intendente si están contaminando con líquidos cloacales y bueno, ¿qué voy a hacer? Es un delito federal. Bueno, clarísimo el fiscal Gustavo Gómez, fiscal federal de la provincia de Tucumán, que habla de cuestiones que tienen que ver con delitos ambientales, pero vos sabés que hablando de ambiente, de naturaleza, el Gran Matutino, argentino, ¿no? el El Gran gran Matutino diario. argentino, así lo llaman, y otros medios, la cadena de medios hegemónicos, salieron a hablar del guanaco. A Insólito, ¿no? Que Insólito. lo tomaron como el enemigo aparte. Totalmente, pero ¿sabes quién habló a principio de este año? La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hace piquete el guanaco. Hace piquete porque dijo que el guanaco es una plaga que desertifica, y el Gran Diario, el Gran Matutino, dijo en la edición del domingo: la guerra contra el guanaco que se está comiendo la Patagonia. Habla Increíble. de 3 millones de guanacos que se mueven de un lado a otro y se quedan con el agua y las pasturas. Son ladrones, parece, ¿no? Son ladrones. Ahora, vos sabés que los guanacos no llegaron hace 2 meses, Claro. ni 3 años, ni con alguna elección. Estuvieron desde hace largo rato. Pero Y son los habitantes, digamos, más autóctonos del suelo patagónico que son prácticamente. habitantes autóctonos. Es raro que alguien te diga que la fauna autóctona es una plaga, ¿no? Pero queríamos saber más, porque la verdad que leímos tantas barbaridades, tantas falacias en esa nota, y sobre todo
lo más espantoso es que quieren asesinar a los guanacos, quieren matar a los guanacos, consiguieron un permiso en la provincia de Santa Cruz para masacrar a 3.000 guanacos. No pudieron hacerlo, ¿eh? No llegaron a Menos mal. matar más de 300, pero ¿qué significa el guanaco? ¿Desde cuándo está? ¿Qué pasa con estos camélidos? De eso hablamos con Andrea Marino, que es doctora en biología, investigadora del CONICET de Chubut, del Instituto Patagónico de los Ecosistemas Continentales, quien junto a Natalia Schroeder han hecho un trabajo de investigación muy importante referido a nuestros camélidos. Como siempre nos gusta escuchar a los que saben, así que la escuchamos. Estamos comunicados con Andrea Marino. Ella es doctora en biología, investigadora adjunta en CONICET, en la provincia de Chubut, en Puerto Madryn. ¿En qué área estás, Andrea? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, un gusto. Yo estoy en el Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, que le decimos IPEC, que es uno de los institutos del CENPAT en Puerto Madryn. Nos contactamos contigo un poco preocupados por una nota que vimos en un medio muy importante, pero que se ha replicado en distintos espacios, que tiene que ver con los guanacos, nuestros camélidos, esa especie que habita la Argentina y sabemos que no es la única. ¿Cuántas especies de camélidos tenemos en la República Argentina, pisando nuestras tierras? Tenemos 4 especies de camélidos sudamericanos, 2 son silvestres, que son el guanaco y la vicuña, y tenemos 2 domésticas que derivan, o sea, que de la domesticación de guanaco y vicuña tenemos la llama y la alpaca. Sabemos que los guanacos se extienden por la zona cordillerana, la Patagonia, en otros lugares los encontramos, pero puntualmente en este caso vamos a hablar de los guanacos en la Patagonia. ¿Desde cuándo habitan estas tierras? Bueno, la rama de los guanacos se remonta hace varios millones de años. Luego de la extinción de los megaherbívoros, acá en la parte de la Patagonia, en Sudamérica, el guanaco hace 10.000 años que queda como el herbívoro dominante en esta región. ¿Y cuál es la importancia del guanaco en la región, considerando que hoy nos dicen que se estaría devorando la Patagonia? Hablan de una población de 3 millones de ejemplares aproximadamente. En principio queremos saber si hay datos poblacionales, cuántos guanacos había años A y cuántos tenemos ahora, si hay algún tipo de información estimativa por lo menos. Las estimaciones para lo que fueron las poblaciones de guanacos en la Patagonia, se estima que superaban los 22 millones de guanacos previa llegada de los europeos. En relación a lo que veníamos hablando recién, de los números de guanacos a lo largo de la historia previo a la llegada de los europeos, eh, se consideraba que la población total de la especie estaría entre los 30 y los 50 millones. Y hablábamos esto, de que por lo menos en Patagonia siempre los números mayores se consideró que se concentraban en Patagonia. Y en Patagonia, Decir, en Patagonia, previa a la llegada de los europeos, considerábamos 22 millones estimativamente. Al inicio o sea, en 1900 más o menos, se consideraba, o sea, cuando se empieza a introducir el ganado ovino, que quedaban ya 7 millones aproximadamente de guanacos en Patagonia. Y a partir de ahí, lo que se observa es que el stock ovino empieza a aumentar con el que conocemos como el boom ovino, hasta la década de 1950 al 55. Y al mismo tiempo, lo que se ve es la disminución de la población de guanacos, que justo cuando se da el pico ganadero, la población de guanacos estaba en el mínimo histórico, que se consideraba entre 400.000 y 600.000 guanacos para Patagonia, que seguía concentrando la mayor cantidad de individuos de la especie.
Y en ese mínimo histórico se mantiene desde la década del 50 hasta fines de los 90. Y es lo que hace que a fines de los 90 o sea, el riesgo poblacional que tenía en Argentina la especie hace que se lo incorpore al apéndice 2 de CITES, que regula el tráfico, el comercio de fauna silvestre. Porque hasta ese momento, o sea, esa declinación de los números se le adjudica en parte a la degradación del hábitat por sobrepastoreo ovino, a la competencia con el ganado y a la caza. La caza se usaba un poco para, o sea, para lo que se caza normalmente en el campo, consumo y demás, y además se comercializaban los cueros. Y esta comercialización de los cueros se consideraba que era muy importante. Entonces, CITES lo que recomienda es que se dejen de importar productos provenientes de Argentina, o sea, productos de guanacos muertos provenientes de Argentina. Y Argentina ahí lo que hace es terminar el comercio de guanacos muertos. Eso determinó el crecimiento de la población. Eso se hizo en 1997, entre el 97 y el 98. A partir de ahí que se cierra la comercialización y se termina con el chulengueo, que era la práctica, o sea, la práctica más común, que era matar los chulengos, los guanacos chiquitos, para sacar el cuero. Lo que se empieza a ver es que en algunos lugares de Patagonia y con la instalación de áreas protegidas y también con el abandono de muchos campos, porque ya empezaba, o sea, la ganadería ovina venía en crisis hacía tiempo, entonces muchos campos en las zonas menos productivas se empiezan a abandonar, lo que se empieza a ver es que algunas poblaciones de guanacos se empiezan a recuperar. Esto se da más o menos al inicio de los 2000. Como se empiezan a crear las primeras reservas, también en esas reservas empiezan a recuperarse pequeños núcleos poblacionales. Hemos buscado indicios de sobrepastoreo en las situaciones que se te ocurren. Hemos llamado a otros grupos de investigación que planteaban estas ideas que debía haber sobrepastoreo por guanacos y nunca encontramos evidencia. Desde hace más de 15 años que estamos buscando evidencia de sobrepastoreo por guanacos y la evidencia no está. Hemos hecho revisiones bibliográficas de literatura y la evidencia no está. Y creemos que o sea, que está muy en relación a este mecanismo que te estoy contando, que tiene que ver con un herbívoro que evolucionó en un sistema donde la regulación se da de abajo hacia arriba. En ecología le llamamos bottom-up y tiene que ver con que la productividad primaria regula la población de herbívoros, pero en este caso está mediado por la territorialidad, que es un sistema que te amortigua, sobre todo la variabilidad climática, que es el gran problema de las zonas áridas, donde un año te llueve mucho y otro año te llueve poquito, entonces la capacidad de carga del sistema te varía mucho de un año a otro. Ellos con este sistema. Andrea, ¿tenemos imágenes que puedan ir exponiendo, mostrando esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en los lugares que pastorean los guanacos? Acá en este caso que estamos viendo las patas de un guanaco, de una oveja. Claro, acá lo que ¿Qué estamos pasa con viendo, o esto? sea, en relación a las diferencias anatómicas más que nada, porque el pisoteo también tiene que ver con este riesgo de degradación que tenés cuando tenés mucha carga sobre un ambiente, lo que vemos es que el guanaco tiene unas almohadillas plantares que se supone que amortiguan mucho el efecto del pisoteo. Cuando las ovejas tienen las pezuñas, que lo que sabemos es que o sea, muchas plantas no soportan el pisoteo de una carga muy alta y sobre todo cuando las pezuñas son mucho más duras y mucho más chiquitas o sea, que en términos de superficie para repartir el peso, digamos, como que pueden tener un impacto mucho más grande. Notable la diferencia de las patas de una oveja a un guanaco. Más claro con esas imágenes imposible, ¿no? Ver las patitas ahí, porque a veces uno no lo tiene presente, el que no vive rodeado de guanacos o de ovejas, pero la diferencia era clara. La diferencia es clara. Y vos decís, bueno, si es un animal que evolucionó en esta región, desarrolló por alguna razón esas patas, Exacto. porque esas patas precisamente no dañan la vegetación, a diferencia de un animal exótico que tiene pezuñas que hacen mucho daño a la vegetación. O sea, el fenómeno de desertificación que
que mencionó la ministra de Seguridad, la verdad que muy poco tiene que ver con la acción de El los pobre guanacos. guanaco. Todo lo contrario. Y de eso vamos a ver ahora de qué trata. Vamos a hablar de una palabrita medio rara, que suena medio feo, los bosteaderos. A ver, Tenemos ¿de qué se imágenes. trata? Los bosteaderos son pilas de bosta, o sea, que se hacen porque los guanacos tienen esta costumbre de usar baños comunales, les llamamos, o letrinas comunales, que tienen que ver justamente con la demarcación de territorios. Entonces, varios individuos del grupo van y defecan en los mismos lugares. Y en el campo se suelen encontrar varios de estas pilas, y lo que pudimos estudiar es que estas pilas generan una cantidad de condiciones físico-químicas que favorecen el establecimiento de plantas y que a su vez actúan como trampas de semillas, o a veces las mismas bostas tienen las semillas que pasan por el tracto digestivo y germinan en la bosta. Entonces, en áreas muy degradadas, como es el problema que tenemos acá en esta zona, donde se ha perdido el suelo, donde se ha perdido el suelo fértil por sobrepastoreo ovino, estas pilas, cuando los guanacos las dejan de usar, lo que pasa es que se terminan transformando en parches de vegetación. Entonces, la capacidad de los guanacos de aportar a la restauración de ambientes degradados es, o sea, es una cosa importantísima en términos de recuperación luego del proceso de certificación. Y lo que pudimos encontrar es que hay una relación muy marcada entre la densidad de guanacos y la cantidad de bosteaderos que se van armando en el área. Entonces, con más razón nos parece importantísimo porque hay muy pocas chances de restaurar ambientes luego de la degradación. Entonces, es como que tiene un potencial enorme para ayudar a revertir todo el proceso, o por lo menos colaborar a mejorar, a mitigar todo el proceso de certificación que tenemos. Ha habido unos proyectos muy lindos, sobre todo en las provincias de Mendoza y de Río Negro, que lo que se empezó a hacer fue la esquila en silvestría. Eh, la fibra de guanaco es una fibra muy, muy fina, junto con la de vicuña son las dos fibras finísimas, y tienen por ser tan finas, tienen un precio muy, muy elevado. La fibra de guanaco, o sea, es variable dependiendo, bueno, de las condiciones de compra-venta, pero puede llegar a $100, $150 la fibra cruda. Y los últimos datos que tenemos es que el hilado, ya el hilado de alta calidad, puede llegar hasta más de $400. Y hay mucha demanda, sobre todo de Europa, de Japón. $400, ¿qué volumen? El kilo, ¿Qué todo por volumen kilo. sería $400 y cuál sería la comparación con la lana ovina? Y la lana ovina ahora estamos en $4, 4, $6 el kilo. eh, Hay mucha diferencia. Es verdad que la lana tiene, o sea, que la oveja tiene más lana que el guanaco. Del guanaco se sacan alrededor de 400, 500 gramos de fibra, y la oveja se En pueden un sacar animal. a un animal. Pero bueno, el valor es muy elevado. Eh, entonces, o sea, nuestra postura respecto del aprovechamiento de la fibra, justamente no es si es mejor la oveja o mejor el guanaco, sino que nosotros lo que planteamos es que el guanaco puede colaborar a complementar esta ganadería ovina en crisis. O sea, nuestra propuesta o nuestro planteo es: hay que manejar bien el ganado ovino de una manera sustentable. En los lugares que todavía es viable la ganadería ovina, porque muchos lugares de la Patagonia, los lugares más degradados, ya se sabe que la ganadería ovina no es viable. Entonces, en esos lugares sí planteamos que probablemente el guanaco sea una alternativa posible, justamente porque tiene todas estas adaptaciones que el guanaco sí puede habitar zonas que ya la oveja no puede. Y además que tiene muchas más herramientas para enfrentar cuestiones como cambio climático y demás, justamente porque está adaptado a las condiciones tan extremas. Ahora, nosotros no decimos, bueno, que la ganadería ovina tiene que terminar, sino que la propuesta es
buscar la forma de tener prácticas ganaderas sustentables y que el guanaco funcione como un complemento de esa ganadería. Conviene aprovechar la carne y lo ponemos en valor como recurso y lo hacemos de manera sustentable. El problema, o sea, parte de esa crítica es que nuestras poblaciones tienen un parásito muscular que es causal de decomiso en esta zona. Entonces, el rendimiento que tenés por carne, donde vos bajás la población, donde generás un montón de situaciones que probablemente económicamente no convenga, y sí te convenga aprovechar una población de alta densidad y sacar la fibra y no matarlos, porque la fibra es cara y porque los mercados que demandan fibra en general piden altos estándares de bienestar animal que no van de la mano con la cosecha de ejemplares. Entonces, o sea, nosotros no estamos en contra de que se use el guanaco para carne, siempre y cuando sea la mejor alternativa y siempre y cuando sea un manejo sustentable. El manejo sustentable no es lo mismo que bajar la carga o matar, sacar los guanacos y vender los productos. El manejo sustentable es una actividad que se plantea a largo plazo cuando vos pones en valor un recurso. Andrea, está muy claro, la verdad que una información muy importante para poder difundir y para que la población que ha leído esa información sepa que no es verdad que los guanacos se están comiendo la Patagonia. Los guanacos no se están comiendo la Patagonia y no hay que matarlos. El proceso de degradación del suelo nada tiene que ver con los guanacos. Sabemos que tampoco hay una cifra determinada de guanacos, dicen 3 millones. ¿Cómo lo pueden comprobar si no hay datos estadísticos? Por favor, no maten los guanacos. Así es, quedó más que claro con la información, así que por favor no crean todo lo que leen por ahí. Siempre hay que consultar a los que saben, como decimos. De la Patagonia volvemos a la ciudad de Buenos Aires, a este hermoso programa que se llama Va con Vos, para traer un poco de oferta cultural, propuestas. Se viene el fin de semana. Se viene el fin de semana, así que te voy a contar qué puedes hacer. Por Dale. ejemplo, el sábado 2 de noviembre, este próximo sábado, es la tercera edición de la Noche de los Bares Notables, patrimonio cultural más porteño que ese. Imposible, ¿no? ¿Qué te ofrecen? Bueno, la oportunidad de comer en los bares más típicos de Buenos Aires, estos bares notables, con descuentos y promociones especiales. Esto va a ser A ver. el sábado a partir de las 5 de la tarde hasta la medianoche del sábado. Ajá. Hay 14 circuitos en distintos barrios, casi prácticamente en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, y va a haber también distintas actividades, además de ir a comer y tomar algo, van a poder ver exposiciones de fotografía, de artes visuales, va a haber muestras de colectivos históricos, espectáculos también de tango y milonga, que seguramente Qué bueno. te interesa, y distintos shows itinerantes que van a ir recorriendo los distintos bares para que muchas personas los puedan disfrutar. Y además, durante el evento, algunos bares típicos, como por ejemplo, que son más conocidos en el centro, Los Galgos, Café Margot, El Federal, Bar de Cao, Poesía, Bar Celta, van a tener además menúes especiales para esta ocasión. Así que imperdible este sábado 2 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, la Noche de los Bares Notables en la ciudad de Buenos Aires. En la noche de los bares. ¿Tenemos algo más para...? Sí, también tengo información de teatro para los que les gusta Sí. este tipo de Porque a lo mejor del bar te vas al teatro, del teatro te vas al bar. ¿Por qué no? Esto en realidad es para el domingo, porque Sí. esta obra que les voy a contar se presenta los domingos a las 20:30 en el Método Cairós, un teatro que está en El Salvador 4530. La obra se llama El Juego de la Silla. La dramaturga, la autora de esta obra es Ana Katz, muy reconocida y además es actriz, pero en este caso ella es la directora y dramaturga de esta obra y está situada en el año 2000. Es una familia, la familia Lugine, una típica familia argentina, que está esperando la vuelta del hijo mayor que se fue a estudiar y a trabajar a Canadá. Entonces es como un evento, ¿no? Hace muchos años que no lo ven y está la madre, que ella es viuda, los hermanos de este muchacho que se fue afuera y están todos muy revolucionados con la llegada de este hermano, ¿no? Imagínate. ¿Y qué se pone en juego ahí? Siempre los vínculos, ¿no? Familiares, todos los papeles que cada uno juega en su familia. Es una obra súper linda, yo tuve la oportunidad de verla, así que la recomiendo. Se llama El Juego de la Silla, es de Ana Katz, como les contaba,
Nova, y todos los domingos de noviembre la pueden ver en el Método Kairos, en este teatro que está en El Salvador 4530 a las 20:30, y las entradas van desde los 6.000 pesos, así que bastante accesibles. Y además, para el que no tiene 6.000 pesos y quiere quizás verla igual, bueno, va a haber una función que es gratuita o que tiene una entrada simbólica de 2.000 pesos como un bono contribución. Esto va a ser en la Fundación Sagay, que es en 25 de mayo 586. Esto va a ser no un domingo, sino el próximo lunes, 4 de noviembre a las 20 horas, un poquito más temprano. Así que para conseguir la entrada hay que todo anotarse. a través de alternativateatral.com, ¿sí? Esta página donde se administra, digamos, la venta de entradas. Allí buscan en alternativateatral.com el juego de la silla y tienen la opción de sacar la entrada para el Método Kairos los domingos o para la Fundación Sagay el próximo lunes a las 20. Un programón. De todo siempre en la ciudad de Buenos Aires tenemos cosas de excelente nivel y súper disfrutables. Seguimos en Va con Vos. Así es, no se olviden de suscribirse en YouTube, en Twitch, en todos los lugares donde nos pueden ver, y de seguirnos en las redes. Nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Twitter, nos encuentran también en TikTok para los más jóvenes. ¿Vos tenés TikTok, Twitch? Carlitos? No tengo TikTok. No tiene TikTok. Tampoco Yo tengo tampoco, Instagram. pero Bueno. síganos ahí. Y en Va con Vos llegó el momento de los clubes de barrio. Pasión en Red. Ricardo Mayor me acompaña. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlitos? Llegó el momento de hablar de los clubes y tenemos, la verdad, unos entrevistados que se las traen. Realmente es un gusto enorme poder tenerlos acá como invitados, y es una forma de demostrar que de los clubes de barrio no salen solamente grandes futbolistas o atletas de alto rendimiento, muy por el contrario, además de grandes personas, profesionales, de toda índole, podemos mostrar que el club de barrio, además de inclusión, de sentido de pertenencia, de integridad territorial y fundamentalmente de fortalecimiento de los lazos afectivos, tenemos grandes profesionales que hacen a la comunidad, fundamentalmente que hacen a la comunidad. ¿Qué hacen a la comunidad? Y además, cuando uno menciona, uno piensa en el club de barrio, viene la infancia, se aparece con mucha fuerza, cuestiones con las que uno se emociona, que son muy impactantes, y tenemos unas imágenes, un video que la verdad que lo vi y me conmovió profundamente, Ricardo. Sí, realmente es un personaje bien nacional, con una cultura que todos palpamos, que todos conocemos, pero que a veces la encontramos muy distante y nos resulta difícil reconocerla. Es una forma de reconocernos. Y qué mejor personaje que Minguito para hablar de los clubes de barrio. Los clubes de barrio son la cuna de la amistad, la cuna del trabajo y del esfuerzo de tanta gente que vino de Arafue y que empezó a armar toda una historia como los clubes de barrio. Son sagrados. El club de barrio agarra a los pibes de la yeca y los pone ahí a hacer deporte. Somos todos iguales ahí adentro. Nadie es distinto. Es lindo eso, ¿entendés? Los clubes de barrio podemos jugar al dominó, a los porotos, a los trucos, a la cosa. ¿No? Hacen tanto esfuerzo porque juntan guita para comprar la camiseta a los pibes. Juntan guita hasta para comprar un día estaba yo ahí morfando. Y el mejor premio que tuve una vez que más festejé, yo no entiendo nada de básquet. Los pibes chiquititos que jugaban al básquet, la alegría que tenía. Fuimos todos los del club, dejamos la mesa en el buffet y nos fuimos a ver la final del básquet. Levantaban todo el premio así, el premio lo compraron los viejos. Lo compraron los viejos, hicieron una vaquita para que los pibes levanten el premio. El culto a la amistad. Yo tenía a mi primo que se me fue, Pablito Barizani, que vos tenés que ver todos los que estaban el otro día en el velorio, todos amigos. ¿Sabés de dónde? Del club de barrio. El club de barrio es la casa, es la familia, es el culto a la amistad, muchachos. Le quieren cobrar el gas, me enteré, la luz, el coso, y ahora prometieron que no le van a cobrar todo eso. Yo le digo a los gobernantes, por favor, no lo cobren. Hacéselo un poco fácil, porque ellos ponen mucho esfuerzo. Los clubes de barrio son muy importantes. En los clubes de barrio, señor, es donde todos aprendemos que juntos nos va a ir mejor que separados. El club de barrio es la casa, es la familia, Ricardo. Es mucho más, lazos afectivos que duran toda la vida. Vivo en Capital y sigo siendo de Wilde, del barrio gráfico y de Wilco. Y eso no me lo va a quitar nadie, porque las vivencias que tuve las puedo compartir con los que están acá presentes. Y
permanentemente volvemos sobre temas que ya están recontra remanidos, pero que nos alegran la vida. Y esta noche nos visita Héctor Hugo Barrionuevo, médico psiquiatra y sanitarista, es director nacional de salud mental y adicciones durante el periodo presidencial de Alberto Fernández. Buenas noches, Héctor. Buenas noches Ricardo, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, lo mismo para nosotros, bienvenido. Y bueno, Ricardo, hay muchas historias comunes que tienen para compartir. Yo hace que lo conozco al doctor un poquito más de 60 años. O sea, bueno. Estamos declarando un poco la edad, ¿no? Pero no sé si se acuerdan de Primero Inferior. Bueno, desde ese lugar nos conocemos. Hemos compartido algunas cosas. Vivíamos con una cuadra de diferencia, así que tenemos unas cuantas vivencias. Yo más que nada lo seguía a él por las travesuras que él hacía, no yo. Así que ¿Vos no hacías travesuras? No. Bueno. Yo era el de los buenos, de los buenos. Y en función de esta vivencia que hemos tenido, que hemos compartido, quería preguntarte, Huito, para mí seguís siendo Huito, ¿qué te queda de esa vivencia en el barrio gráfico, en Wilde, en el Potrero, cuando todavía no estaban los edificios y compartíamos el barro del Club Wilco? Hay algo que a mí me maravilló más de grande que de niño, probablemente, porque de grande pude revisar y revalorizar lo que el club me dio a la luz de la sociedad como es hoy en día. Así que realmente poder mirar para atrás y ver el nacimiento del club, me maravilla que los clubes hayan nacido y que vos y yo seamos contemporáneos de muchos nacimientos de clubes, porque no solamente nos criamos en el club, en este caso en el Club Wilco, sino también que nos criamos en el Club El Trébol, y también nos criamos en el Club Juventud de Wilde y en otros clubes del barrio que a su vez se fueron construyendo en esa época. Entonces hubo algo maravilloso de los clubes, que es algo que siempre me llama a la reflexión, que es que los clubes son una de las pocas organizaciones sociales que nacen de la propia vecindad, a diferencia, por ejemplo, del Estado. En un barrio uno puede tener el club, la municipalidad, la escuela, la salita de primeros auxilios o el centro primario. Todas ellas son generadas del Estado hacia la comunidad. En cambio, el club nace del seno de la comunidad, es como una ebullición, es como una efervescencia propia de la comunidad. Y yo creo que eso es lo que más palpé yo en mi niñez, es ir viendo crecer al club, ir viendo transformándose en un club prácticamente de algo que era, digamos, un potrero, por llamarlo de alguna manera. Ese es uno de los recuerdos que más me quedó grabado. Y ahora volviendo a la profesión que elegiste, vos ya tenías antecedentes de familiares que se dedicaban a la medicina y, o casualidad, los tres hermanos fueron cortados por la misma tijera. Ahora, ¿por qué la elección que hiciste vos en especial? ¿Por qué la elección de mi especialidad? Exactamente. De psiquiatría? Y bueno, estuve muy marcado por mi padre. Mi padre fue psiquiatra, me está tocando un punto débil. Ricardo, mi padre fue psiquiatra y estoy convencido de que eso marcó mi elección. Haberlo visto a él, haberlo visto reflexionar sobre los problemas de las personas que él atendía, haber visto en mi casa. Yo me crié en una casa que no tenía teléfono. En esa época mi padre era médico, psiquiatra, y no había teléfono en el barrio. Había dos teléfonos, uno en la cooperadora y otro en la casa de otro médico, que no sabemos nunca, supimos por qué. Ese sí tenía teléfono, el doctor Slavich, ¿te acordás? Entonces los pacientes venían a golpear y a tocar timbre a mi casa, así que yo de niño interactuaba con ellos, los veía, me saludaban, hemos tenido situaciones inclusive cómicas, si es que se puede decir con todo respeto, situaciones cómicas o situaciones agradables, situaciones incómodas, pero siempre me llamó la atención la manera en que él manejaba las situaciones y las reflexiones después que hacíamos
o que hacía él durante las comidas en casa, en los momentos de reunión familiar. Así que supongo que de allí ha venido esta inquietud mía por esto que le llaman psiquiatría. Y ahora volviendo hace muy poco tiempo, cuando firmamos un convenio con la Dirección Nacional de Salud Mental por un proyecto tipo, un proyecto piloto que se hizo en la Universidad de Rosario. ¿Por qué pensaste en los clubes de barrio y en las organizaciones sociales para atender esto que pareciera que inconexo, que es la salud mental? Cuando comenzó la pandemia, desde la Dirección de Salud Mental, desde el Ministerio de Salud, apareció una situación nueva. Ahora cuesta recordar, porque ya no queremos acordarnos de esos momentos, fueron momentos demasiado angustiantes y uno trata de no pensar, pero bueno, tu pregunta me obliga a volver a ese momento. Uno de los principales temores que teníamos desde mi lugar en la Dirección de Salud Mental era cómo iba a reaccionar la comunidad, qué iban a hacer las personas frente a esta situación, frente a este miedo de terror que aparecía cuando veíamos imágenes de Europa, de Italia, con cajones, con gente en pistas de hielo para que estén, perdón que hable de esto, pero tu pregunta me obliga. Entonces había un temor a cómo las personas pudieran reaccionar, inclusive a cómo pudieran reaccionar frente a la directiva de tener que quedarse en su casa. En ese momento, lo primero que hicimos con el equipo de la Dirección de Salud Mental es empezar a identificar recursos. ¿Con qué recursos cuenta el país? ¿Con qué recursos cuenta una comunidad para hacer frente a una situación así? Y entonces los enumeramos. Y bueno, entre ellos estaban los clubes de barrio, los bomberos, trabajamos con los bomberos, trabajamos con las fuerzas de seguridad también, trabajamos obviamente con el sistema de salud, con los centros de atención primaria, con las terapias intensivas que estaban en el país, que estaban realmente en una situación muy crítica por lo que estaba pasando, y los clubes de barrio eran también un recurso comunitario a tratar de ponerlo en juego en esa situación. En ese momento me llamaste vos, Ricardo, Pichi, como te decíamos cuando éramos chicos, y yo te sigo nombrando así, me llamaste vos y entendí en ese momento, y por lo que vos me dijiste, que los clubes de barrio nunca habían sido parte de una política de salud. Y la verdad que cuando hablamos con vos y empezamos a entender, yo empecé a entender la cantidad de clubes de barrio que había distribuido en el país, que hablamos en ese momento de más de 20.000, corregime, calculen ustedes la audiencia que nuestro país puede tener 8.000, 10.000 centros de atención primaria, 1.000 y pico de hospitales, más de 20.000 clubes de barrio. Entonces, ¿cómo desaprovechar semejante estructura si el país tiene 4 o 5 clubes de barrio por municipio o tal vez más? Quiere decir que el país cuenta con una infraestructura que no la fabricó el Estado, pero que el Estado la puede apoyar porque es una estructura que creció justamente de la comunidad. Y en los clubes de barrio tienen una ventaja, no sé si la palabra ventaja, una fortaleza, que no vi yo en ningún otro tipo de organización en la que yo he visto. Debe haber, obviamente, yo no he visto las organizaciones, no me puedo atribuir semejante cosa, pero de mi experiencia, que los clubes de barrio concentran una interdisciplina, intersectorialidad, intergeneracional. Hay algo que atraviesa capas sociales, edades, género, profesiones. En el club de barrio está la persona, el trabajador o la trabajadora de la construcción, junto con un médico, una médica, con un empresario. Tiene esa capacidad, y esa capacidad a mí me da la sensación de que es inédita. No la he visto en otras organizaciones que son más homogéneas comparadas con un club, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que se dice para hacer política pública es que las políticas públicas en salud tienen que ser interdisciplinarias, intersectoriales, y el club tiene todo eso en chiquitito. Y además está distribuido territorialmente con una
potencia que está totalmente subvalorada y subaprovechada. Entonces, el problema no es qué necesitan los clubes de barrio solamente, sino cómo nosotros desde la sociedad necesitamos a los clubes de barrio. Vos sabés que yo te entiendo perfectamente, pero a veces tengo algo que no me termina de cerrar. ¿Por qué el Estado municipal, provincial y nacional toma a los clubes de barrio como socios minoritarios y no como socios estratégicos? Porque es cierto, hemos hecho un relevamiento nacional de los clubes de barrio con la Universidad de Avellaneda y como mínimo hay 22.000 clubes de barrio y organizaciones sociales en total hay 122.000. O sea que si pudiéramos articular los clubes de barrio y las organizaciones sociales con todo ese potencial que tenemos en profesionales de la salud, profesionales de la cultura, sería una forma de revertir esto que está atentando contra el tejido social. ¿Por qué no lo hacemos si estamos esperando todavía algunos réditos en algunos espacios político-partidarios? ¿Por qué no se hace eso? Hay tantos esfuerzos individuales, tanta potencia que tenemos que unir de alguna forma que no podemos conseguirlo. ¿Qué te parece, Carlitos? Me parece que está la clave, lo que estamos mencionando, que es la organización que está más cercana. Cuando hablábamos de la familia, cuando hablábamos del amigo, es el espacio que cuando salí de la casa y me encontré lo más cercano era el club de barrio. Y a partir de ahí, de esa organización que se da en el club de barrio, qué importante sería que se pudiera trasladar esa organización, ¿no? Que se pudiera encontrar con otros actores sociales que vienen llevando adelante tareas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo sanitario, porque cuando hablábamos de la pandemia, sabemos lo que significaron los clubes de barrio en tiempos de pandemia. ¿No es así? Sí, exactamente. Me parece a mí que los clubes de barrio tienen en su seno, en su propia estructura, la capacidad de dar no solamente la actividad deportiva, sino de ocupar un lugar relevante en el tejido social y del lado mío, en el sentido de la salud pública, que es aquello que a mí más me convoca, obviamente, poder los clubes de barrio ser un agente sanitario, muy pero muy potente. No creo que haya clubes de barrio que no tengan entre sus socios o socias un enfermero o enfermera, un médico, una médica, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Que no tengan capacidad de poder brindar salud. Así que yo estoy convencido que los clubes de barrio. Y hace un tiempo, creo que fue por la crisis del 2001, escuché a un no sé si era sociólogo o politólogo, que decía, tengo miedo de decir quién era porque por ahí me equivoco de persona, pero decía que él tenía más esperanza en el desarrollo del tercer sector como una manera de reconstrucción nacional que en el propio Estado, que él confiaba más en las ONG, en su distinta naturaleza y con sus distintas perspectivas, que más que en el Estado mismo, digamos. Una opinión obviamente parcializada, discutible, pero me llamó a la reflexión. No sé si yo sería tan tajante en la definición, pero sí me pareció interesante que él depositara su confianza y su esperanza, sobre todo, en el tercer sector como un sector, como él decía en esa entrevista, dinamizante y hacedor de justicia social. No quiero decirlo en términos tan peronistas, pero digo en ese sentido, un agente capaz de generar inclusión, igualdad y desarrollo con justicia. A mí me quedó la definición que hicieron en la Dirección de Salud, que los clubes son efectores de salud no convencionales. ¿Qué significa? Que tal vez no tenemos el conocimiento científico para abordar un montón de problemáticas ni favorecer la escucha activa, pero tenemos un montón de conocimiento de territorio, un montón de relaciones que sabemos cómo va la relación afectiva dentro de cada institución, cuáles son las carencias de la comunidad. Y eso me llamó poderosamente la atención y lo hemos visto palpable cuando juntamos
dirigentes de organizaciones sociales y de clubes de barrio. Ahí comprendí qué significa efector no convencional. Sí, porque así los concebimos nosotros cuando nos encontramos contigo allá en aquel momento. El equipo de la Dirección Nacional de Salud Mental empezó a trabajar con esto, cómo podemos aprovechar a los clubes de barrio, no solamente cómo le podemos dar, sino cómo los podemos aprovechar. Para aprovecharlos hay que darles. O sea que era como dicen ahora, win-win, esa terminología era ganar-ganar. Ganaban los clubes y ganábamos los otros. Lo que me sorprendió, y yo tengo muchos años en el sistema de salud, es que los clubes de barrio nunca hayan sido parte del sistema de salud. No parte formal, pero sí un actor, un efector no convencional, pero que el sistema de salud nunca haya tomado a los clubes de barrio como un recurso. Yo cuando lo descubrí con vos, digamos, en ese intercambio que tuvimos en ese momento, y me pareció que era una asignatura pendiente y un pecado capital no tener a los clubes de barrio adentro del sistema de salud, aunque no sean formalmente hospitales o salitas, digamos, ¿no? ¿Cómo ves la realidad de la salud mental en la actualidad? No, tenías una pregunta. Está prácticamente de más decir que es un momento muy crítico, que la pandemia ha tenido un efecto, un impacto todavía difícil de mensurar. La mayoría de los países del mundo, por no decir todos, me animo a decir todos, tienen un enorme problema de acceso a los servicios de salud mental. El gran problema en este momento mundial respecto al sistema de salud mental o al sistema de salud y las personas que tienen problemas de salud mental es la falta de acceso. Se calcula que aproximadamente, dependiendo del tipo de investigación y de los países, entre un 30%, un 40% de las personas que tienen algún problema de salud mental importante accede al sistema de salud para que lo ayude, por razones de distinta naturaleza. Eso también se está investigando, cuáles son las razones que hacen que estas personas no reciban atención. Pero sí está comprobado que hay un porcentaje muy importante de personas con problemas de salud que no acceden a los servicios de salud. Y esto se agrava mucho en algunas problemáticas como en el tema del alcoholismo y de los problemas de consumo de sustancias. Ahí es mucho mayor la cantidad de personas en porcentaje que no acceden a los servicios de salud. Calculen ustedes que en nuestro país y aproximadamente 3 millones de personas tienen problemas graves, muy graves. Estamos hablando de 3 millones de argentinos y argentinas. Muy graves, muy graves. Después de ahí están las personas con problemas serios que no son muy graves. Estamos hablando de 10 millones de personas, 15 millones de personas. Son cifras realmente muy, pero muy importantes. Y hay un alto porcentaje de esas personas que no están en este momento recibiendo la atención que necesita. Ese es un problema grave a resolver. ¿Qué te pareció el invitado, Carlitos? Un invitado de lujo, temas que la verdad que son claves, ¿no? Estas preguntas que nos hacemos. ¿Qué pasa? ¿Cómo el club de barrio, donde se han desarrollado tantas actividades? No sé si hay clubes donde también se han dado hasta sufragios, votaciones, creo que también hasta ese tipo de actividades se han generado, y pensar en la posibilidad de incorporarlos o buscar el modo de que sean parte de un proyecto de salud y de salud mental también. Ahí la verdad que me parece que tenemos una punta como para empezar a trabajar, y a mí me parece que vamos a tener que invitarlo próximamente a Héctor para volver a hablar de este tema y otras cuestiones conexas con los clubes. Huguito, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Desde ya la casa está abierta para que vengas y generes este feedback. Y desde ya vamos a seguir trabajando juntos como lo hicimos siempre. Bueno, muchas gracias por el espacio. Espero haber podido contribuir con
lo que tengo para aportar y muchas gracias por la invitación y la comodidad que me hicieron sentir en esta reunión, en esta entrevista. Muchísimas gracias. Hablábamos con Héctor Hugo Barrio Nuevo, médico, psiquiatra y sanitarista. Y seguimos en Va Con Vos, que nos podés buscar en YouTube, en Instagram, en Twitch. Nos podés buscar como Esto es LP. Seguimos en Va Con Vos, Ricardo. ¿Cómo estamos con los clubes de barrio? La verdad lo que estamos demostrando que de los clubes de barrio salen mucho más que deportistas, sino que tenemos gente que se destaca en las artes, en las ciencias, y hoy tenemos un exponente realmente que vale la pena entrevistar. Ya lo creo. Hugo Colace, o Colache. Tengo mis dudas ahí cómo pronunciar, porque es un apellido italiano, entiendo. Director de fotografía de vasta trayectoria, egresado del EDAC, el Instituto de Arte Cinematográfico. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Hugo? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un placer. Bueno, como la pregunta que le hicimos al otro Hugo, vos tuviste también un paso por ese barrio tan particular que era el barrio gráfico, ese barrio de vecinos cooperativistas, que te hicieron un poco la recepción de tu casa, porque la Escuela 50 la hicieron los vecinos y el Club Wilco también lo hicieron los vecinos. ¿Qué te acordás de aquella época, Hugo? Muchísimas cosas. En principio la escuela, al principio de la escuela, cosa que creo que vos no pasaste por ahí, estaba al lado de tu casa, en esa esquina de la cooperativa. Y después pasó, ya estaba programada la escuela, que estaba al lado, pegado al terreno que habían comprado mis viejos para hacer la casa ahí. Entonces era, en el plano, siempre es un chiste familiar que había en esa época, que era que en el plano decía espacio público. Entonces, lo que se decía que iba a haber una comisaría. Entonces, yo no entendía porque era chico, pero con mi vieja hacían un chiste de cuando estaban empezando a hacer las aulas de la Escuela 50, mi viejo siempre decía, y unos cuantos presos caben acá, decía, ¿no? En cada aula. Y sí, yo creo que este es un club que nos dio absolutamente todo con un plus o dos, que fue tener un barrio absolutamente nuevo, donde no había vecinos viejos y los nuevos que iban llegando, sino que todos en un lapso de un año y medio por ahí, se mudaron todos a ese lugar. Y la otra cuestión era la escuela también, es decir, que pensar que la escuela estaba frente al club, entonces era salir de la escuela, ir a tomar la leche a tu casa y ir al club inmediatamente, era como un lugar obligado. Es decir, la primer placita que había ahí con los juegos, si nos habremos hecho de todo físicamente ahí, caído, roto, cualquier cosa, los primeros golpazos me los di en las hamacas esas que había, y jugábamos hasta de noche, porque hasta que no se fueran los que estaban en el buffet, en el club, que eran todos padres, qué sé yo, bueno, vamos a su casa, cada uno vamos a su casa, nosotros estábamos ahí en la placita de juego que quedaba dentro del club. O sea, era de una contención, no sé, no creo que haya otra situación de contención como este club, ¿no? Vos viste que ahora se habla de inclusión. Yo nunca la recuerdo esa palabra cuando era chico, porque estaban todos incluidos. Todos, sí. Pareciera que se dice inclusión cuando falta cumplirlo. Pareciera que hablar de integridad familiar era cuando la familia no participaba, y sin embargo yo recuerdo bailes de carnaval, fiestas patrias, Día del Niño, actividades inclusivas, pero para todos, no necesariamente para los socios. Y aparte una red de contención muy grande, problemas de inseguridad, que los había muy pocos, y todo el mundo se enteraba de aquel que estaba necesitando una mano. Sí.
Y lo que contaba anteriormente Hugo es que estaba el hijo del panadero, el hijo del profesional, el albañil, estaban todos por igual, todos por igual. ¿Qué es lo que vos ves de diferencia de aquella vida que teníamos a la que se vive hoy? Sí, es muy distinto. Yo creo que es muy distinto por los temores, por las... Mirá, yo creo que la generación nuestra todavía tenía algo relacionado con eso que nosotros habíamos vivido de chicos. Te puedo contar, por ejemplo, me casé, tuve hijos chicos, vivíamos en varios lugares y en un momento recaímos en un departamento en Constitución y mi hijo íbamos a veranear por ahí, San Bernardo, algún lugar de la costa, y mi hijo de 8 años iba a la esquina a comprar, le dábamos la plata, comprar esto como para empezar a... y ese año, me acuerdo, una locura, le habíamos mandado a hacer una comprita al negocio de la esquina, ahí en la calle Lima. Yo te miro desde la puerta, no, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, porque hay muchos borrachos, muchos... Entonces, recién ahí empezamos a pensar en mudarnos a un lugar, ahora vivo en Saavedra, un lugar lo más parecido que pudimos encontrar. Mi mujer es de Avellaneda y conocía mucho el barrio, porque seguían viviendo mis viejos, mis hermanos, bueno, sabés. Entonces empezamos a buscar un lugar donde tuviera un poquito de calle, aunque sea un poquito de calle. Lo logramos muy poco, porque eran otros tiempos. Y yo creo que al degradarse un poco ciertas situaciones sociales, me parece la cuestión económica, aunque tampoco nuestros viejos no eran ricos, eran laburantes o gente con alguna profesión, más o menos con un pasar nada estrambótico, o sea, era sobre todo gente de trabajo. Y no teníamos lujos, o sea, los lujos eran los que hacíamos ahí. O sea, yo no logré, no llegué a disfrutar de la pileta, por ejemplo, del club que se hizo, pero por ahí tal vez lo hubiese elegido de Constitución, a lo mejor me hubiese mudado al barrio de nuevo, porque estábamos hasta en esa situación, ¿no? Héctor, creo que tenemos algunas imágenes para mostrar. Sabemos que has trabajado en un número importante de películas, cine de ficción muy destacado. No sé si tenemos, Federico, por ahí las imágenes. ¿Están? No andan por ahí. No. Ah, ahí están, ahí las tenemos. Bueno, ni que hablar de los artistas y de las películas en las que has trabajado, pero yo lo que quiero saber es cómo surge esta vocación. ¿Tiene algo que ver esa historia, esa prehistoria que estás relatando con la fotografía? ¿Cómo empezás a encontrar esas imágenes? Que fue muy gráfico cuando describías aquella imagen primera en el barrio y lo que es Saavedra, ¿no? ¿Cómo se repite esta cosa de estar buscando un lugar, una identidad? ¿Cómo fue el proceso que te llevó a la fotografía? Mira, yo la adjudico a una excursión que hicimos con la escuela, que queda enfrente del club, por otro lado, ¿no? Yo hablo de la escuela, pero es como que todo se mezcla, porque salíamos de la escuela, como te dije, volvíamos todos al club de alguna manera. O sea, es como lo mismo. Fuimos a una excursión, no sé si en primer, segundo grado o primero superior, primero inferior, primero superior podría llegar a ser, al Canal 7, a ver un programa infantil que era un programa de Tatín. Tatín era un cómico, Tato Cifuentes, exactamente, chileno, había una relación con alguien del barrio, con Brito, que tenía ahí. Y entonces, yo lo que recuerdo es que
no tengo la menor idea, no lo recordaré nunca lo que hizo Tatín ahí, que era bastante para un chico de 6 años. Lo que recuerdo es, de Tatín para acá, lo grande que era, porque claro, la pantalla para mí del televisor terminaba ahí. Entonces, el espacio gigante que había y toda la gente que trabajaba y todos los cables que estaban en cámaras, gente que trabajaba con las cámaras, gente que levantaba los... Todo eso me acuerdo perfectamente. De Tatín no me acuerdo nada. Y ahí apareció algo, me hacía a los 10, 11 años, me hacía una cámara con una caja de zapatos a la que le hacía 2 agujeros, unía 3 rollitos del núcleo del papel higiénico, y éramos tan pobres, ¿no? Como diría Olmedo, unía 3 rollitos del núcleo del papel higiénico, del cartón, y ese era el lente de la cámara. Y yo jugaba con eso, jugaba a captar imágenes, qué sé yo. Me parece que por ahí viene todo eso. Y después sí tenía como la idea de trabajar en algo de esto, de hacer la cámara. De hecho, todavía sigo haciendo cámara muchas veces. En algunas películas hago la cámara y la fotografía. La fotografía la hago siempre, como anexo a veces hago la cámara. Pero tiene que ver con eso. Y después, una cosa que pienso también, eso sí está muy relacionado con el club, que es, en una época, yo tenía 2 hermanos mayores que armaban el carnaval temático en Wilco, que era el carnaval temático, me acuerdo uno perfectamente, que era el carnaval africano. En ese momento estaba Pata Pata, la canción, era como una cosa que estaba de moda, como el África, entonces era el carnaval africano. Y ya de la entrada armaban una cosa como una máscara africana, y nos encargaban a los más chicos traer ramas, y que participábamos todo. Cada vez que se armaba en la época de carnaval, no solamente nos dábamos el lujo de mojar a las mujeres grandes, a las señoras, para nosotros, a lo mejor ahora serían chicas de 30 años, pero en ese momento para nosotros eran mujeres grandes con hijos, y las podíamos mojar y qué sé yo, era como muy divertido. Y los carnavales eran muy participativos para nosotros, porque los más grandes nos daban tareas para hacer. Nos subíamos al camión de Martínez y ahí partíamos a buscar cosas, qué sé yo. Y después embolsábamos papel picado y todo eso. Y a mí me parece que toda esa estética, que todavía la tengo muy presente, del gallego Añón, por ejemplo, que era como el que armaba todo eso, que Ricardo se ríe porque se acuerda, me parece que toda esa estética y toda esa cosa con la que se trabajaba me fue abriendo un poco la cabeza de que había otro mundo, ¿no? Si uno lo empieza como a mezclar, había otras situaciones, no era solamente el oficio de mi viejo, el oficio, bueno, el barrio gráfico era mayoritariamente de obreros gráficos, había gente también mirá vos lo que era esa época, con la facilidad que había en ese momento para tener una casa, igual no se llenó el cupo y tuvieron que llamar gente de Luz y Fuerza, ¿no? Tu viejo de hecho era de Luz y Fuerza. Entonces en mi casa, por ejemplo, mis hermanos mayores, que yo cuando ya eran más que adolescentes, dejaban la luz prendida y qué sé yo, y mi viejo decía, porque creo que había como una rebaja a los trabajadores de Segua con respecto a la luz. Entonces mi viejo decía, che, apaguen las luces porque yo no trabajo en Segua, yo trabajo en una imprenta, ¿viste? Entonces era como una integración, digamos, esas cosas familiares eran como muy... Y ya a mí me parece que todo eso hizo que tuviese como una vocación. Y después, por supuesto, cuando supe que se había abierto una escuela de cine, que en ese momento era una escuela, pero después inmediatamente pasó a ser un instituto, me anoté inmediatamente, pero inmediatamente, y fue así como una gloria, qué sé yo. Las primeras situaciones sentía que yo podía hacerlo eso, que lo podía hacer, y me gustaba, y lo hacía bien, y todo el tiempo, y es el día de hoy que muchas veces uno trabaja en una película, por ejemplo, ahí veía Made in Lanús, que está basado en una obra de teatro que era Made in Argentina, y a veces la dirección de arte que la hace
la hizo un maestro que trabajaba en el Teatro Colón y qué sé yo. Y había que hacer una situación de, por ejemplo, yo pongo ese ejemplo, pero esto se puede repetir más, ¿no? Situación de una casa donde está el tipo que tiene el taller y atrás vive con la Yoli, el negro con la Yoli, y entonces armaban una situación de merienda o lo que sea con platitos, y yo le decía, no, maestro, esto no es así, esto es el frasquito de mermelada directamente, ¿no? La gente, las amas de casa de esa época no lo ponen en un platito, con una servilletita, con una cosita. Esto es estético, está bien, pero la realidad pasa por este lado. Y a veces me daban bolilla y otras veces no, por supuesto, ¿no? Nunca nadie me dijo, metete en lo tuyo, que es las luces, pero bueno, pero algunos se escuchaban. El barrio, el club, la escuela, me dio un montón de elementos que los puedo incorporar, aunque parezca que no tiene nada que ver, siento el día de hoy que los puedo incorporar. Está presente todo el tiempo. Y en esos personajes que había dentro de la fotografía, teníamos un cobrador en el Club Wilco. Sí. El papá de Hugo era el cobrador y andaba en bicicleta cobrando por todo el barrio. Y tenemos una imagen, ¿eh? Creo que sí. A ver si la encontramos. Ahí está. Acá está, Don Vicente. Sí, Era sí. un personaje, realmente era un personaje. Sí, sí, sí. Tuvo que retirarse relativamente joven, porque sufrió un accidente en la máquina donde trabajaba, y entonces era un tipo muy activo, y entonces entre las cosas que hacía, entre otras cosas, era aprovechó ya un poco más grande, ya cuando estaba realmente jubilado, le daba la bicicleta y iba a cobrar todo y tenía todo su orden y era una cosa muy... nunca había hecho un trabajo administrativo, siempre había trabajado en una máquina. Y entonces, para él era todo un mundo nuevo eso, ¿no? Y además, como era un tipo que tenía muy buen carácter y tenía una forma de humor así, dicen que de la familia la heredé yo, esa forma de humor. Estaba muy bien relacionado con todos los vecinos y, bueno, pase mañana, don Vicente, no, ahora no tengo plata. Y don Vicente pasaba el día siguiente, ¿a qué hora? Pase. Bueno, le pago todo, qué sé yo. Y él estaba contento, o sea, por tener algo de devolución. Él, por su trabajo, mucho tiempo no podía dedicarle al club. Yo veo, por ejemplo, ahora que están circulando muchas cosas, veo fotos del club de mucha gente querida, que bueno, tu viejo ni hablar, gente que participó mucho, con mucho sacrificio, con mano de obra, y yo creo que él se sentía un poco en falta, tal vez. No sé, tal vez, es una interpretación que estoy haciendo ahora. Entonces esa posibilidad que le dieron de ser el cobrador del club le dio como una cosa de decir, bueno, devolver un poco lo que el club le había otorgado para sus hijos también, porque todos participábamos, ¿no? Así que, qué sé yo, es como una integración absoluta, digamos. El club fue como amalgamar un poco lo que nos va forjando un poquito, no sé si es la palabra, pero de alguna manera esa cosa solidaria, esa cosa de saber que le pasa algo al otro, lo que está pasando en determinada familia, es como a ver si se puede interpretar bien lo que intento decir, es como un gran conventillo al aire libre, digamos, ¿no? Como en lugar de haber habitaciones y baños compartidos y cocinas compartidas, era un barrio entero compartido. Es decir, la llegada del teléfono, yo no sabía que el doctor Slavich tenía este teléfono, la llegada del teléfono público al club
era un acontecimiento. La llegada del pavimento era un acontecimiento. La posibilidad de tener cloacas, que todo el mundo aportaba y hacía y trabajaba y se había armado una cooperativa en ese, bueno, era un acontecimiento. Durante muchos años el teléfono público era, ya era grande, ya salía, ya me quedaba a dormir el sábado a la noche por otros lugares distintos al de mi casa, llamaba a la casa de mi abuela, decía, hola abuela, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Bueno, mirá, yo no me voy a quedar a dormir en mi casa de Wilde, me voy a quedar por acá. Entonces, si mi mamá se va a despertar, me va a ver que yo no estoy, ella te va a llamar por teléfono y decir, no se preocupe que yo al mediodía voy a estar. Para los ravioles al mediodía llego. Mi vieja se despertaba, iba, no me veía, llamaba a la casa de la madre, o sea, mi abuela, no te preocupes, Julia, qué sé yo, Hugo al mediodía está por ahí. Entonces cumplía hasta ese rol, ¿no? El teléfono público era como... Era una película felinesca, te diré. Pero sí, yo digo, en alguna película se lo voy a sugerir a alguien que ponga esta escena, porque tengo varias, tengo varias del Club de Divinas. Historias de clubes de barrio, historias de vida. ¿Cuántos temas que se van cruzando, Ricardo? Sí, la verdad que hay infinidad de anécdotas. Algunas que no se pueden contar. Tengo personajes que fueron por la frontera de Wilde, no pudieron volver. Pero realmente yo extraño esa integridad de los vecinos, esa colaboración permanente, esa preocupación por el otro, el cuidado que le daban al otro, el hecho de que un adulto los cuidaba a todos, y en realidad el adulto no se equivocaba, de última hablaban entre los adultos cuando había algún problema, pero no se mezclaban los tantos. Eso lo extraño, y uno puede decir cosas de viejo, no. Yo veo que hoy día hay una falta de pertenencia en muchos sentidos. Hay una falta de identidad de clase, de saber qué son. Y en ese sentido, cuando siempre hablamos de las estadísticas, tenemos que decir claramente que el 70% de los que participan en los clubes de barrio son las 3 primeras franjas etarias, de 0 a 9, de 10 a 19 y de 20 a 29, con todo lo que concita, ¿no? El doctor Barrio Nuevo podría decir aquellos que están debajo de la línea de la pobreza son 6 de cada 10 chicos. Y esa tercera franja etaria es la que ingresa al mercado laboral con todo lo que significa. Entonces tenemos una problemática muy grande que atender y vemos que el Estado va en retroceso permanente. Entonces, sin duda alguna, el club de barrio tiene que ser más protagonista hoy que nunca. Ricardo, Hugo, bueno, yo les agradezco infinitamente todos estos testimonios, esto que estamos compartiendo, historias, en este caso estábamos hablando de Wilcop, del barrio gráfico, pero seguramente, Ricardo, nos irás trayendo otras muchas historias de tantos clubes que hay en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Totalmente. Pero siempre lo que quiero recalcar es que el club de barrio hace buenas personas, independientemente de su profesión, de su capacidad artística, de su capacidad deportiva, hace buenas personas. La gente que interactúa en un club genera una acción permanente a nivel social que se ve en muy pocos lados. Por lo tanto, para mí es una gran esperanza que tiene esta realidad que estamos viviendo, que a veces es tan triste, de poder salir adelante. Es una realidad esperanzadora. Una realidad esperanzadora. Hugo, te agradecemos muchísimo que nos acompañes. Al contrario. Ricardo, nos vemos seguramente el próximo jueves. Y bueno, va con vos por este jueves, se está despidiendo, pero saben que la próxima semana nos van a encontrar nuevamente. Nos buscan en YouTube, en Instagram, en Twitch. Esto es LP. Buenas noches, hasta el jueves.